¿Cuántas veces escuchamos que Argentina es un país de clase media? Pero, ¿es cierto? ¿O es solo un mito? Y en todo caso, ¿qué es la clase media? ¿Existe realmente? Seamos de clase media o no, todas estas suposiciones nos condicionan a la hora de relacionarnos. Así que conozcamos a la clase media, su historia y su papel en los distintos momentos del pasado y del presente de nuestro país. ¿Cómo se define a la clase media? ¿Quiénes son las personas que pertenecen a ella? ¿Por dónde pasa la línea que separa las clases sociales? ¿Se puede no ser de clase media y sin embargo sentirse parte de ella? Como todas las mañanas, Ernesto R. se dirige a su trabajo. Un hombre de clase media puede tener muchas profesiones. Entre otras cosas, puede ser comerciante, profesional, empleado, docente o pequeño empresario. En este caso, tiene un comercio próspero. Y 4 empleados, de los que aparentemente se diferencia por distintas razones. Ernesto R. llegó en auto. Sus empleados, como siempre, vinieron en colectivo. Él está estrenando una camisa nueva, de marca. Sus empleados repiten el uniforme de todos los días. Además, él es el jefe. Soy psicóloga y soy profesora universitaria. Estudio en la FADU, en Cuba. Es de diseño de imagen y sonido la carrera. Trabajo en una empresa de seguros, una empresa privada y bueno, soy de clase media. Estudio Ciencias de la Comunicación en la UBA. Considero que pertenezco a la clase media. Estuve en la universidad, en la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. Es una rama de las ciencias económicas y también hice una especialización en comercio internacional. A veces, entran a su negocio para hacerle una encuesta de mercado. Ernesto R. responde a las preguntas con amabilidad, diciendo que estudió en la universidad, que es dueño de un local, una casa, un chalet en la costa. Sus empleados responden a las mismas preguntas. Ernesto R. ve los resultados de la encuesta y parece sorprendido. Piensa que debe haber un error. ¿Cómo puede ser que él y sus empleados sean de la misma clase social? Las clases sociales suelen definirse a partir de criterios económicos. En general, para clasificar a una persona, a los sociólogos les basta solo con saber de qué trabaja o cuál es su nivel de ingresos. Trabajo en una verdulería, trabajo 10 horas al día. Yo no terminé el secundario, pero soy de clase media. Soy carnicero, no terminé el secundario y soy de clase media. Soy obrero, gano más que un docente y soy de clase media. La clase alta yo creo que es aquella que no tiene hoy ningún inconveniente en lo referido al tema económico, lo tiene superado, ¿sí? Y que además, por supuesto, no está dado solamente por el tema económico, también está dado por la capacidad que tenga esa persona para influir en la vida de otras personas, a través de políticas, a través de procedimientos o normas que regulen la actividad o forma de procedimiento de otras personas. Con cualquier criterio que usemos, resulta claro qué grupo está en el escalón más alto y cuál está debajo de todos. Los más pobres suelen tener ocupaciones manuales, que requieren una mínima calificación y que para la sociedad tienen poco prestigio. Los sectores altos, en cambio, tienen trabajos cualificados, toman decisiones que afectan a mucha gente y obtienen mayores ingresos. Pero entre estos dos sectores existe una enorme cantidad de gente con diferentes trabajos. Es ese rompecabezas que solemos llamar clase media.
A partir de los datos de un censo o una encuesta, un sociólogo nos diría que alguien de clase media puede ser: soy farmacéutica, Soy médico. Soy psicóloga. docente, Mecánico en refrigeración. Diseñadora indumentaria, empresaria. Soy artista. Trabajo en una verdulería. Empresario. Gerente de un circuito cerrado de televisión por cable. Y yo soy contadora. Según estos criterios, la clase media quedaría compuesta por personas en situaciones muy distintas. Algunos tendrían ingresos bastante altos. Otros, sueldos más bajos que, incluso, los de muchos trabajadores manuales. Algunos serían profesionales. Otros tendrían una educación básica. Pero la sensación de las personas es muy distinta. Soy un obrero y soy de clase media. Soy abogado y yo me considero que soy de clase social media. Un verdulero creo que no pertenece a la clase media, sino más bien a la clase baja. Tengo 3 comercios de verdulerías. Tengo empleados bajo relación de dependencia, soy de clase media. La identidad de las personas no siempre coincide con sus condiciones económicas. La mayoría de los argentinos prefiere imaginar que es de clase media. Pocos aceptan que son de clase baja. Las ciencias sociales ven a la clase media de una forma, pero las personas que se identifican con ella piensan algo muy distinto. Entonces, ¿qué es la clase media para el común de las personas? Ernesto R. y su esposa cada tanto cambian su auto por uno mejor. Para ellos es una forma de actualizarse, pero también de mostrar su poder adquisitivo. A veces, en esos lugares, se encuentran con personas que tienen aspiraciones y posibilidades parecidas a las suyas. Para su sorpresa, Ernesto R. está por comprar el mismo auto que uno de sus empleados. Será fácil imaginar que, si coinciden en el gusto por los autos y tienen los suficientes ingresos para poder comprarlo, es porque ambos tienen muchas otras cosas en común. ¿O no? Después de todo, no son tan parecidos. Los consumos de las personas te hacen, calculo yo, darte cuenta de la clase social de la que proviene. Habitualidades como a los lugares a donde va, los restaurantes a donde come, la ropa con la que se viste, esas variables. Tenemos gente que consume más o gasta más de lo que puede o de sus posibilidades con tal de aparentar determinadas cosas, creyendo que eso que muestran le da un estándar de vida o un nivel de vida superior. Generalmente compro en un shopping, porque tengo todas las marcas ahí, toda la ropa ahí, y cuando me gusta algo y puedo comprarlo, lo hago. Creo que el saber consumir es algo que se gana con la experiencia, con la prueba y el error, con equivocarte, comprar o consumir cosas que después no te gustaron y sobre todo con tener un entorno formativo, amigos, medio de comunicación, etcétera, que te van formando en qué consumir y cómo. A mí me gusta tener un auto de ciertas características que me lleve, en general me lleve, vaya para adelante y pueda estacionar. Nada más. No me importa la marca, pero sí que esté limpito, en buenas condiciones, de motor. Para la mayoría de las personas, ser de clase media no solo significa contar con determinados ingresos económicos. Es muy importante lo que uno hace para conseguirlos. El trabajo de un recolector de residuos lo obliga a estar a la intemperie y a hacer un esfuerzo físico enorme. En cambio, un profesor universitario trabaja en una sala techada y calefaccionada y su tarea tiene un gran prestigio social. Tanto es así que aunque el profesor gane menos dinero, nadie diría que pertenece a una clase inferior a la del recolector de residuos. Existen ciertos trabajos que son considerados de clase baja más allá del dinero que ganan las personas que los realizan.
Otra cosa importante a la hora de definir de qué clase social es una persona es en qué gasta el dinero. Existen algunos consumos básicos para ser considerado de clase media, como la ropa y la vivienda. Una persona que vive en un barrio pobre será considerada de clase baja, incluso en el caso de que sus ingresos fueran de clase media. Pero se puede demostrar mayor categoría social a partir de determinados consumos. Usar zapatillas de marca, accesorios a la moda, asistir a espectáculos o restaurantes de categoría, tener un auto. Una persona de clase media se la ve a la tendencia, digamos, al día con ciertas cosas estéticas, ¿no? Cuando vas caminando por la calle vos te das cuenta si usa una buena campera, una buena cartera, cómo tiene el pelo. Toda la imagen estética habla de uno, ¿no? Trato de comprarme ropa nueva y la mayor cantidad de veces posibles. La verdad que me gusta mucho la ropa y me parece que da una imagen. Yo la plata gasto más en mi casa. Y la plata que me sobra veo si me alcanza para vestirme. Como la vestimenta, la vivienda también es fundamental. El barrio donde uno vive, el aspecto exterior y la decoración de la casa sirven para transmitir a los demás ciertas nociones de jerarquía social. Tan importante como la ocupación, el consumo y la vivienda es la educación. Tener un título universitario, ir o haber ido a una escuela privada, saber de cine, arte o literatura otorga prestigio. Pero, incluso en ausencia de todo esto, la cultura ayuda a establecer diferencias sociales. Creo que es más fácil dialogar e inclusive debatir con gente que esté en el mismo nivel cultural que uno. En líneas generales, igual de todas maneras, siempre uno se relaciona mejor con gente que piensa más o menos igual, tiene las mismas cosas, el mismo nivel de estudio, le gustan los mismos libros, por ahí las mismas películas, o sea, digamos, es eso. Me parece que es más fácil estar con alguien que está en tu misma situación, digamos, tenemos los mismos pensamientos, mismo punto de vista. En la familia de Ernesto R. reina la armonía. Se dirigen al cine en su auto escuchando la música que les gusta, sin que les impida aprovechar el viaje para conversar. La familia de clase media lo que mantiene es esa unidad familiar en la cual siempre caracterizó a nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que todavía se sigue manteniendo ese rol de armonía dentro de la familia. Para saber cuando voy por la calle cuando una persona es de clase media, me fijo cómo está vestida, las actitudes que tiene con respecto a tirar papeles al suelo, esas normas de educación básicas, cívicas. Y también me influye mucho la música que escuchas, que por ahí se siente por el volumen muy fuerte de los auriculares, eso también. La ocupación, el consumo, la vivienda, la educación y la cultura definen a qué clase social pertenece una persona. Pero en Argentina suele existir otro indicador de nivel social. Me ha pasado en la vida que por ser morocho la gente cree que no soy argentino. Como que en Argentina no hubiese morochos, ¿no? En mi caso que soy modelo, por ejemplo en los castings, y sí, ser rubia siempre es como un plus. El color de la piel suele tomarse como indicador de nivel social. A menos que se indique lo contrario, se presupone que alguien de tez oscura es de clase baja. Todos estos elementos se utilizan para hacer distinciones sociales, pero además se combinan con juicios morales.
En Argentina existe un sentido común que tiende a estigmatizar la pobreza. A los pobres se los suele relacionar con la delincuencia, las drogas, el alcohol, la promiscuidad, la violencia y la irracionalidad. Al mismo tiempo, se relaciona a la clase media con la virtud, el honor, la moderación, la honestidad, el respeto, el orden familiar. No existen pruebas ni datos que digan que los pobres sean más inmorales que los ricos, pero para la mayoría, los inmorales son los pobres. Esos juicios de valor no solo los hacemos al pensar en la vida privada de las personas, también lo hacemos en el terreno político. Y si fuera pobre no creo que votara porque me dan un alimento o algo así, porque creo que hay gente pobre que igual tiene sus valores y sigue votando el que le parece sin importar qué le ofrece. La gente de clase baja creo que vota en función de un bienestar personal. Lo fundamental es la plataforma electoral que proponga cada partido político. A partir de eso yo decido a quién voto. La gente pobre a la hora de votar se confía, porque le prometen muchas cosas. Votan sin pensar, sin atenerse a las consecuencias después. Si fuera pobre y estuviera desempleada, probablemente votaría a aquel candidato que me ofreciera un trabajo. Yo creo que la clase baja se ve muchas veces ilusionada por las palabras de los políticos y después se ven abandonados o se ven con la misma realidad y es una rueda que no para. Se suele imaginar que a los pobres se los puede manipular para que voten o apoyen a determinado partido, que son electorado cautivo de sus propias limitaciones. La clase media, en cambio, aparece como un electorado independiente, inteligente, que solo vota pensando en el bien de todos los argentinos y no en sus propios intereses. Pero esto no es así. Lo que llamamos clase media no es un grupo social homogéneo. Es más bien una identidad, una manera de verse a sí mismo cargada de prejuicios y valoraciones sobre los demás y sobre el papel que cada uno tiene en la sociedad. Pero, ¿cuándo surgió esta identidad? La familia de Ernesto R. guarda sus fotos familiares. Así, los hijos pueden conocer a sus bisabuelos. Esos europeos que llegaron con una mano adelante y otra atrás antes de que empezara el siglo XX. Ernesto R. considera que el éxito de sus abuelos hizo posible que él y su familia tengan esta vida armoniosa. Los inmigrantes progresaron porque vinieron huyendo de privaciones mayúsculas y al venir aquí, que encontraron un terreno propicio para desarrollarse, trabajando, progresaron. Lo que los inmigrantes lograron en la época en que al menos mis padres vinieron fue estrictamente a fuerza de trabajo. Mis padres bajaron de los barcos. Tuvieron un comienzo muy difícil, pero nunca dejo de agradecer a la Argentina la oportunidad que les dio para armar una nueva vida. Mis padres no tenían secundario completo, ninguno de los dos, ni mi papá ni mi mamá, pero siempre me incentivaron a que yo sí podía terminar el secundario y que pudiera seguir estudiando si quería, si era mi intención seguir estudiando. Hasta mediados del siglo XIX, la Argentina estaba dividida en dos clases: la llamada gente decente y la plebe. La gente decente eran los militares, los estancieros, los funcionarios, los propietarios de grandes tierras, los grandes comerciantes, los dueños de saladeros y curtiembres, los curas y los intelectuales. La plebe era todo el resto: los campesinos, los pastores, los gauchos, los peones de estancia, los conductores de carretas de transporte, el servicio doméstico, las prostitutas, las lavanderas y también las castas, es decir, los indios, negros, mestizos y mulatos. Entre estas dos clases no había ninguna clase intermedia. Durante mucho tiempo, se pensó que la clase media argentina había surgido con la llegada de los inmigrantes
y con el desarrollo del modelo agroexportador que se consolidó en 1880. Se pensaba que la clase media había surgido como un tercer grupo que representaba las oportunidades de progreso y la movilidad de la época. Según esta visión, fue esa misma clase media la que llevó al poder a Irigoyen en 1916. Esta explicación hoy es parte del sentido común de los argentinos, pero es falsa. Solo después de la aparición del peronismo surgiría una verdadera clase media en Argentina. La aparición de la clase media fue un efecto del rechazo que causó en muchos sectores la irrupción de un movimiento plebeyo con capacidad de incidir en la alta política. En nuestro país, siempre hubo un número importante de personas con ocupaciones que hoy consideramos de clase media. Y es cierto que, hacia fines del siglo XIX, su número aumentó. Pero eso no significa que entonces ya hubiera una clase media. Muchos de ellos seguían formando parte de la clase alta, como los médicos y los abogados. Otros, como los empleados, con frecuencia pertenecían a la clase trabajadora. Había sectores medios, pero todavía no estaban unificados en una clase. La clase media en sí surgió en los años 40 como consecuencia de la irrupción del peronismo. Desde entonces, un gran sector de la sociedad argentina se identifica como clase media. En 2005, una encuesta reveló que el 57% de los argentinos creía pertenecer a la clase media. Sin embargo, según criterios objetivos, los sociólogos pensaban que solo el 42% era de esa clase. En Estados Unidos se realizó la misma encuesta. Allí, solamente un 46% de la población se reconocía como clase media. Curiosamente, en un país como Estados Unidos, donde muchas más personas están en una situación económica próspera, la identidad de clase media esté menos extendida que en Argentina. En nuestro país, existe una gran diferencia entre la identidad social de las personas y sus verdaderas condiciones económicas. La identidad de la clase media está compuesta por un amplio espectro de imágenes, símbolos y supuestos que agrupa a un sector cada vez más diverso. Para pertenecer a la clase media hay que tener un buen ingreso. Una persona de clase media tiene que tener su casa propia, con varios cuartos, 1 o 2 cuartos de acuerdo a la cantidad de familia, limpia, ordenada. Vivo sola hace 3 años, alquilo y soy de clase media. Una persona de clase media para mí tiene que estar trabajando y, bueno, sí, estudiando también. Voy a ver espectáculos, cine, teatro, música, unas 2 veces por semana, más o menos, y voy porque me interesa profesionalmente, porque voy a ver las cosas que hacen mis amigos y porque me gusta en general como salida con distinta gente. Fui a la universidad y soy de clase social media. La identidad de la clase media está compuesta por toda una serie de imágenes y supuestos que incluyen los de tipo económico y otros relativos a la cultura. Además, están acompañados por prejuicios sobre la diferencia en el color de piel, el origen étnico y las inclinaciones políticas. Estas divisiones, prejuicios y juicios de valor han tenido efectos profundos en la historia nacional y aún hoy continúan provocando tensiones.